Hermanos, buenos días. Vamos a continuar con las reflexiones que hemos estado compartiendo con ustedes durante la semana. Y a la reflexión del día de hoy la he titulado ¿Para qué estamos en medio de esta prueba? Miren, sin duda que el Señor, y esto a mí me admira mucho, en su infinita sabiduría, el Señor está obrando de manera increíble y diversa a través de esta pandemia. Yo quisiera que nosotros no perdiéramos de vista que para los hijos de Dios este es un tiempo de prueba. Y una pregunta correcta es, ¿para qué el Señor permite que estemos pasando por esta prueba? Bien, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 nos proporciona una respuesta a esta pregunta. Y si puede, abra su Biblia allí. Santiago 1, versículos 2 al 4. En la breve reflexión de hoy vamos a considerar cómo debemos enfrentar las pruebas y el propósito que a través de ellas el Señor tiene para nosotros. La primera cosa que quiero que consideremos es que las pruebas son parte de la vida de los cristianos. Las pruebas son parte de la vida de los cristianos. Miren, sí, ciertamente Santiago aquí no está diciendo eso expresamente, pero creo que sí lo podemos entender así. Veamos el versículo 2. Hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago se dirige a sus lectores como hermanos. Entonces, evidentemente, indudablemente que sus lectores son cristianos. Y les habla sobre la actitud que deben tener cuando se hallen en diversas pruebas. Consideremos la frase cuando se hallen, estas tres palabras. Primero, la palabra cuando quiere decir siempre que. En un sentido indefinido de tiempo, y esto definitivamente nos hace pensar en algo que va a estar sucediendo, sin saber cuándo exactamente, pero sucederá, y no solamente una vez. Ahora, las palabras se hallen significan literalmente caer entre, caer en medio de. Entonces, hermanos, lo que Santiago aquí nos dice, siempre que caigan en medio de. El cristiano, sin quererlo o sin estarlo buscando, en un momento dado, caerá en medio de pruebas. El cristiano, en un momento dado, estará cercado de pruebas. La palabra griega que aquí se traduce por pruebas puede tener un sentido positivo o negativo. De tal manera que puede traducirse como prueba o como tentación. Pero en este versículo específicamente tiene el sentido positivo. Se refiere a aquellas situaciones que vienen del exterior y que el creyente pasa para ser probado. Y respecto de estas pruebas, Santiago dice que son diversas. Y la palabra diversas también es importante. Nos da la idea de un abanico muy amplio de situaciones. Por esto que acabamos de explicar es que digo que las pruebas son parte de la vida de los cristianos. Pero esta no es una enseñanza que solo aparezca aquí en Santiago. Solo para reforzar esta verdad, recordemos lo que Pedro nos dice sobre esto mismo. Allá en su primera carta, capítulo 4, versículo 12. Él escribe: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero si esto fuera poco todavía más, nuestro mismo Señor Jesucristo nos lo advirtió. Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Así es que, hermanos, las pruebas en el cristiano no son cosa extraña, son parte de la vida. La segunda cosa que quiero que consideremos es que las pruebas se deben enfrentar con gozo. Las pruebas se deben enfrentar con gozo.
A ver, dado que las pruebas van a estar presentes siempre en la vida de los cristianos, es necesario enfrentarlas correctamente. Leo ahora completo el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A ver, dice Santiago claramente que el cristiano, cuando está en medio de diversas pruebas, debe tener sumo gozo, tener sumo gozo. Primero vamos a ver las dos palabras últimas, sumo gozo. Estas palabras literalmente quieren decir todo gozo. Y son palabras que sugieren intensidad. Es decir, no se trata de tener algo de gozo mientras está en las pruebas. No se trata de tener gozo junto con las pruebas, sino se trata de tener solo e inmenso gozo. No abundaré mucho en esto porque en la reflexión que nuestro hermano Joel nos compartió hace unos días, nos abundó sobre el gozo del cristiano en la tribulación. Seguramente que ya escucharon esa meditación y si acaso no lo habían hecho, bueno, pues hagan una breve pausa en este momento y vayan y escúchenla, pero yo creo que ya lo hicieron. Así es de que aquí solo recordaré que cuando el cristiano manifiesta gozo en las pruebas, no es por una especie de masoquismo, sino el resultado de algo interno, espiritual y sobrenatural que el mundo no puede entender ni practicar porque solo se puede lograr por la intervención divina. Pero la otra cuestión en estas palabras que estamos viendo es la palabra inicial, el verbo tener. Y es muy interesante porque este verbo está en un modo imperativo, ya sabemos lo que eso significa. Y en un tiempo gramatical que nos debe hacer entender este verbo como un autoritativo. Tengan gozo ahora y de una vez por todas. Y esta, hermanos, no podemos negarlo, es una expresión muy, muy fuerte. Por eso es que el gozo en medio de las pruebas es algo que los inconversos ni entienden, ni pueden practicar, y mucho menos cuando se expresa en términos de mandamiento. Y para los cristianos es difícil. Pero como ya señalamos, es solo por la presencia de Dios en el creyente que esto puede y debe ser posible. La tercera cosa que quiero que veamos es que las pruebas producen paciencia. Las pruebas producen paciencia. Miren, cuando algunos parecen no tener quien los guíe o quien los proteja, y de alguna manera quedan vulnerables y expuestos a cualquier ataque, de una manera coloquial en nuestra sociedad se suele decir, están abandonados a su suerte. Insisto, es una frase coloquial. Creo que entendemos esto, así es que no daré más explicación. Solo lo he querido mencionar para remarcar que en medio de las pruebas, la vida de los hijos de Dios no está al garete. La vida de los cristianos está en manos de su Padre Celestial y es Él quien permite que lleguen esas pruebas, porque tiene un propósito en ellas. Y ahora Santiago se encamina al propósito inmediato de las pruebas. Él nos ha dicho que se debe tener sumo gozo al hallarse en diversas pruebas, y en el verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Miren, la palabra prueba aquí en el verso 3 es distinta a la que ya se mencionó en el versículo 2. Aquí en el verso 3, prueba se refiere al proceso de refinar. Y se usaba cuando se hablaba del proceso al que eran sometidos los metales como el oro y la plata. Ese proceso al que se sometían para refinarlos, para quitarle las impurezas.
Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que las pruebas, es decir, las circunstancias externas que se presentan en la vida del cristiano, son usadas por Dios para probar, para refinar su fe. No se trata de saber si se tiene fe o no, porque es un hecho que se tiene. Se trata de purificar la fe que ya se tiene. Y el resultado de esa purificación en primera instancia es que produce paciencia. Literalmente la palabra paciencia significa mantenerse bajo. Y la idea es la de alguien que soporta y lleva con éxito una pesada carga durante un periodo de tiempo. Eso es la paciencia. La idea entonces es que la fe de los cristianos en su proceso de refinación haga que estos, los cristianos, aprendan a soportar las pesadas cargas, es decir, las pruebas, aquellas situaciones externas a las que el Señor permite que sean sometidos y que lo hagan durante el tiempo que éstas se mantengan. El cuarto punto que quiero que veamos es que la paciencia que producen las pruebas conduce a la perfección y la cabalidad. La paciencia conduce a la perfección y a la cabalidad. Ok, Santiago sigue en esta especie de proceso. Primero dijo, se presentan las pruebas como algo inevitable en la vida del cristiano. Segundo, se deben enfrentar con gozo. Tercero, se producirá paciencia. Pero ahora nos dice que la paciencia, es decir, aprender a soportar las pesadas cargas durante el tiempo que duren, no es el fin de las pruebas. Por eso ahora Santiago añade, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, la paciencia debe tener su obra completa. La paciencia debe llevar a feliz término la obra. Y aquí la pregunta que debemos plantearnos es, ¿cuál es esa obra? Santiago lo señala como perfección y cabalidad. ¿Y qué es esto? Sino el carácter perfecto del cristiano, ese al que el Señor quiere llevarle. Pero expliquemos solamente un poquito más. La palabra perfecto, recordemos, no es libre de defecto, sino completo o maduro. Y el significado de la palabra cabales es muy parecido, muy similar. Quiere decir completo en todas sus partes. Lo cual se está reforzando con las palabras finales de este versículo, sin que les falte cosa alguna. Se trata, pues, de alcanzar la madurez, de llegar a ser completo, de tal manera que ninguna cosa falte. Hermanos, tal es el propósito de Dios para sus hijos, al permitir que caigan en medio de las pruebas. Y hermanos, ¿no les parece esto algo verdaderamente extraordinario? Las pruebas, que en sí mismo no son agradables, son usadas por el Señor para que se conviertan en algo sublime, para que lleguen sus hijos a la perfección. Hermanos, estamos en medio de algo que se llama pandemia COVID-19. Si bien es cierto que no es una situación exclusiva de los hijos de Dios, pues es algo que está afectando a todo el mundo, no debemos perder de vista que es algo que el Señor está utilizando para probarnos. Estamos en medio de una prueba llamada pandemia COVID-19. Y es una prueba, porque es una situación externa en la que nosotros hemos caído. La pandemia comenzó, se nos dice, en diciembre del año pasado. Y se fue dando a conocer poco a poco. Empezó en China, pasó a Europa, venía causando estragos en todos estos países. Y sabíamos que venía acercándose a nuestro país. Y aunque conscientes de que llegaría, bueno,
En un momento dado, nosotros ya habíamos caído en medio de esta prueba. De hecho, estamos en medio de esta prueba. Ahora, la forma en la que esta prueba se manifiesta es diversa. Somos probados en cuanto a nuestra reacción al contagio. Desde que empezaron las noticias hasta este momento, algunos reaccionan con una inadecuada arrogancia y displicencia, pero los más, reaccionan con un fuerte temor que rayaría en el pánico. Somos probados por la real posibilidad del contagio. Esto debido al contacto tenido, sea cercano o lejano, con alguien que había enfermado o inclusive muerto. Somos probados por propiamente padecer la enfermedad. Somos probados por otras situaciones que se complican por estar en medio de esta pandemia. Y han pasado en nuestra iglesia. El nacimiento feliz de una beba, la triste partida de otra, la complicación en la gestación de una o uno más, además también de la cirugía difícil y urgente que también hubo entre nosotros. Somos probados por la disminución de los ingresos económicos. Somos probados por la pérdida de trabajo. Somos probados por no poder reunirnos los domingos en el templo. Las pruebas son diversas. Y he estado hablando en plural, hermanos, porque somos una iglesia, somos una familia. Y aunque ciertamente no todo lo que he estado mencionando nos ha pasado a todos, bueno, sí nos hemos enterado y lo hemos compartido y nos hemos preocupado y nos hemos dolido con nuestros hermanos. De hecho, estamos en diversas pruebas. Pero seguramente que además de los ejemplos que he señalado, cada uno podría mencionar algunos otros aspectos de esa amplia diversidad en que se está presentando la prueba. Pero hermanos, esto no es extraño, ni debe sorprendernos. Es parte de la vida de los hijos de Dios, que aunque en este caso, en realidad, como ya dije hace rato, no es una prueba exclusiva para nosotros, sino es una prueba que nosotros estamos padeciendo por vivir en un mundo caído, lleno de enfermedad y muerte. Ahora, hermanos, el punto es cómo vamos a responder a la prueba. Y nosotros debemos reflexionar en lo siguiente. Primero, decimos que tenemos fe. Y esto es cierto. Tenemos fe en nuestro Dios. Pero es indudable que nuestra fe aún tiene muchas impurezas. Que nuestra fe no es tan fuerte como decimos o quisiéramos. O inclusive no es tan fuerte como nosotros creíamos que era. Por eso es que nuestra fe ahora está siendo purificada. Se le está quitando las impurezas. Segundo, tenemos que aprender paciencia. Tenemos que aprender a soportar esta prueba durante el tiempo que dure. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Acaso salimos corriendo y pedimos en oración que esto termine pronto? ¿Acaso no estamos aprendiendo a soportarla y lo que en realidad hay es temor, desesperación, inseguridad, resignación, desencanto, frustración, enojo, etcétera? Hermanos, debemos aprender humildad. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, tenemos que aprender a aceptar la manera en la que el Señor está tratando con nosotros. Tercero,
debemos crecer en madurez. Miren, otra cosa que solemos decir es que debemos reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Esto lo sabemos y lo decimos. Pues eso que tan fácilmente decimos, ahora en realidad podemos y debemos empezar a hacerlo. No vamos a llegar a estar completos en nuestro carácter cristiano de manera automática. Hay que ejercitarse. Y lo debemos hacer en medio de esta prueba. Hermanos, lo que ahora vivimos apunta a que realmente reflejemos el carácter del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y es por eso que nosotros debemos sentirnos gozosos. Y espero, hermanos, que no perdamos esto de vista. Que de verdad eso que decimos de querer parecernos a nuestro Señor sea una realidad. Lo último de la reflexión de hoy es una pregunta. Cuando la prueba termine, ¿cómo saldremos de ella? ¿Cómo habremos avanzado como iglesia y en lo personal? Consideremos, hermanos, lo que Santiago nos ha dicho en estos versículos. Y si no estamos avanzando, corrijamos lo necesario y aprovechemos esta oportunidad para que avancemos a la madurez completa. Dios les bendiga.